Buenos días a todas y todos. Empezamos en este momento las jornadas Género y Vivienda y para ello la bienvenida a la primera intervención corresponde en primer lugar al vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau. Muchas gracias, Dorothea Guamán, directora general. Gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y bienvenidas y bienvenidos al Palau de Pineda, especialmente a aquellas personas que están asistiendo a estas jornadas online. Objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina, decía la intelectual y activista estadounidense Adrienne Rich. Desde mi punto de vista, el de un hombre blanco, europeo y de media edad, la vida cotidiana de una ciudad se desarrolla de una forma determinada. Pero esta no es la única posible. Existe una multitud de formas de vivir y de experimentar el día a día en las ciudades. No existe una aproximación objetiva a la realidad. Todas y todos llevamos con nosotros un cúmulo de experiencias y condicionantes que conforman nuestra manera de percibir y de sentir las ciudades. Y, sin embargo, la arquitectura y el urbanismo, como tantas otras disciplinas del saber humano, se han concebido tradicionalmente desde y en favor de una pretendida neutralidad detrás de la cual se escondía la figura masculina. Como consecuencia, tanto las ciudades como las viviendas se han edificado de acuerdo con las experiencias y con la concepción mental de los hombres, muchas veces excluyendo de la configuración urbana a la otra mitad de la población, la de las mujeres. Y en este sentido, el feminismo es una revolución necesaria que materializa la igualdad real al reconocer la diversidad y situar la vida en el centro de las prioridades de nuestra sociedad. Una ola de cambio que ha de inundar tanto los espacios públicos como privados de nuestras urbes. El urbanismo feminista ha de sustituir la visión patriarcal que configura en gran manera las ciudades contemporáneas y tiene que transformar de forma poliédrica tanto nuestras viviendas como el propio entramado urbano, fomentando un nuevo estilo de vida que suponga la asunción colectiva de las vulnerabilidades de nuestra sociedad. Y tiene que replantear así la ciudad desde lógicas alejadas del simple cálculo del beneficio y más cercanas a aquello que son las necesidades vitales de todas las personas. Ese es el horizonte hacia el que pretendemos avanzar con las conclusiones resultantes de las mesas que conforman esta magnífica jornada sobre vivienda y género que tendremos hoy. Un acto que ha sido posible gracias al trabajo de muchas personas y entre las cuales me gustaría destacar a la directora general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda, Dorothea Guamán. Las ciudades son la expresión física de las sociedades y por eso es imprescindible repensar, transformar y proponer espacios urbanos desde el urbanismo feminista. Los lugares no son neutrales, sino que nos condicionan, nos envían mensajes, nos dicen constantemente cuáles son los comportamientos adecuados y cuáles no. Por tanto, su transformación con criterios de igualdad es imprescindible. Y la semana pasada, por ejemplo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicaba un dato que es perturbador. El 83% de las mujeres europeas de entre 16 y 29 años limitan sus movimientos por miedo a los asaltos sexuales. Repito, el 83% de las mujeres europeas entre 16 y 29 años. La conclusión es dura, pero es evidente. Las calles de nuestras ciudades continúan siendo inseguras para la gran mayoría de las jóvenes de nuestro continente. Se trata de un claro ejemplo de esas realidades urbanas que son imperceptibles para la mayoría de los hombres y que, como consecuencia, se encuentra ausente de los planes urbanísticos de nuestras ciudades. Tanto en esta cuestión como en tantas otras, el diseño urbano es imprescindible para configurar nuestras ciudades de una forma segura, de una forma amable para todas y para todos. Un diseño que se ha de acometer desde una perspectiva empoderante, evitando la estigmatización de espacios y de colectivos. Realidades como esta nos demuestran la urgencia de actuar a través de una práctica urbana de la proximidad, de aquello pequeño, no solamente desde la ciudad del plano, que es la ciudad de un mundo perfecto hecha a medida del papel o de la pantalla,
Con frecuencia se confunden realidades con líneas y, sin embargo, la ciudad real es la del día a día, es la de la vida cotidiana. La zonificación funcional con la que se han desarrollado nuestras ciudades modernas obliga a realizar grandes desplazamientos diarios, prioriza el coche y entiende las calles como lugares de tránsito y no como lugares de encuentro. Y ante ese urbanismo de la mercancía, que entiende la ciudad como un entramado de venas y arterias por las que circulan los consumidores, el urbanismo feminista proyecta un horizonte urbanístico y arquitectónico en el que las ciudades se construyen en torno a las necesidades de las personas y a las necesidades de su vida cotidiana. Unas ciudades inclusivas, elaboradas desde una visión interseccional, diseñadas para atender no solamente a las demandas de las mujeres, sino para responder a problemas universales. Por eso, en el centro de este urbanismo se encuentran también las necesidades de la infancia, de las personas mayores, de las personas con diversidad funcional, pero no como sujetos homogéneos, sino teniendo en cuenta y valorando las diferencias de cada uno de estos grupos. Dejar de priorizar la movilidad lineal para apostar por una movilidad que actúe en favor de los cuidados es lo que tenemos que hacer. Añadir un mayor número de banquillos para atender a las necesidades de descanso de la tercera edad o aumentar las zonas verdes para ofrecer a los más pequeños y a sus madres y padres un entorno de ocio adecuado. Estas son algunas de las medidas que dibujan una distribución más próxima de los diferentes usos de la ciudad, esencial para fomentar un reparto equitativo de los cuidados. Se trata, en definitiva, de impugnar la lógica funcionalista y mercantilista de las ciudades modernas en favor de una ciudad que ponga la vida en el centro y que dé vida a la ciudad. Un objetivo que implica necesariamente la superación de esa división convencional entre el espacio privado y el espacio público que ha configurado históricamente tanto las ciudades como nuestras viviendas. Y respecto a esta cuestión, el ámbito doméstico y privado es el espacio por excelencia, en el que el patriarcado ha recluido las actividades reproductivas y de los cuidados. Porque, como he señalado, el urbanismo feminista ha destinado un gran número de esfuerzos a romper esta invisibilización, pero también ha dedicado una especial atención a repensar los espacios de nuestros hogares. La casa es la célula básica del tejido urbano y, por tanto, su transformación es fundamental, si queremos pensar de verdad en una estructura urbana diferente. Y por ese motivo, la forma de organizar nuestras viviendas es uno de los temas centrales que se van a tratar en esta jornada. La preeminencia de ciertos espacios del hogar, que se da mediante la dotación de más metros respecto a otros, esto transmite un mensaje sobre el modelo de convivencia por el que queremos apostar. En la actualidad, la mayoría de las viviendas están pensadas de acuerdo con las necesidades del modelo familiar nuclear que imperaba hace décadas en nuestra sociedad. Esta forma de organización de las casas que comporta una estructura habitacional poco adecuada para su uso por parte de otras tipologías de familias. De manera similar a lo que ocurre en la ciudad, una configuración de la vivienda basada en una serie de espacios abiertos que se interrelacionan entre sí influye positivamente en un reparto más equitativo de los cuidados que el actual uso individualizado de las estancias. Pero esta reorganización no se limita al interior del hogar, sino que también es capaz de redefinir hasta el propio concepto de vivienda. Revisando la historia del urbanismo, el diseño y la arquitectura feminista, encontramos la experiencia del proyecto Homes, las siglas de la Organización de Amas de Casa para una Sociedad Igualitaria, elaborada por la historiadora urbana y arquitecta Dolores Hayden. Este proyecto, por ejemplo, esbozaba una comunidad basada en la combinación de viviendas privadas y espacios al aire libre, con amplios espacios comunitarios no comerciales, destinados a reemplazar el trabajo reproductivo que las mujeres realizan mayoritariamente, las mujeres en el ámbito del hogar. Un dato. De acuerdo con las últimas cifras disponibles de la encuesta de usos del tiempo que elabora el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican una media de 4 horas y 40 minutos al día a las tareas de la casa y los cuidados familiares, en comparación con las 2 horas y 32 minutos, es decir, casi la mitad,
correspondiente a los hombres. En consecuencia, las aspiraciones emancipadoras que representaban proyectos urbanísticos y arquitectónicos como los elaborados por Dolores Hayden, lejos de ser utópicos o encontrarse fuera de lugar en la sociedad actual, continúan siendo imperiosamente necesarias. Y en este sentido, el liderazgo de las instituciones y el papel de la vivienda pública serán fundamentales para experimentar y dar paso a estas nuevas arquitecturas. En relación con esta cuestión, a lo largo de esta jornada tendremos la suerte de poder conocer, de la mano de expertas en la materia, gente que está tomando decisiones todos los días, gente que ha estudiado ampliamente el asunto, algunas experiencias pioneras en materia de vivienda y de género, de las que podremos extraer muchos aprendizajes. Compañeras y compañeros, ya termino. Las mujeres han estado presentes de forma activa en todos los momentos históricamente decisivos de la cultura occidental. Y, sin embargo, la historia escrita por los hombres se ha encargado de invisibilizarlas. También en el pensamiento urbano y arquitectónico han estado invisibilizadas. Y desde la obra de Christine de Pizan, pionera en el pensamiento utópico urbano, el pensamiento contemporáneo de intelectuales como Denise Scott, Anna Boffey o Jane Jacobs, lamentablemente es mucho menos conocido que el de sus homólogos hombres. Jane Jacobs, justamente, que pone imagen a estas jornadas con una fotografía en la que es una de las paredes más icónicas de la ciudad de Valencia. Un mural que nació en la mente y los trazos de otra mujer, la artista internacional Tamara Jurovic, más conocida como Huro, que nos dejó, por cierto, el pasado mes de noviembre y lamentamos enormemente su pérdida. Aprovecho esta ocasión para transmitir mi reconocimiento tanto a la admirable trayectoria artística de Huro como a su compromiso con la lucha feminista. Como afirmaba al inicio de mi intervención, a lo largo de la historia, la identidad masculina se ha construido como la única identidad posible, ocupando todo el espacio de la universalidad y negando a las mujeres su propia subjetividad. Y, sin embargo, la ciudad que demanda el progreso humano para el siglo XXI solamente puede imaginarse desde una perspectiva eminentemente feminista. Una ciudad compleja y próxima, con un carácter interseccional erigido desde el diálogo y la empatía, sin jerarquías que excluyan ninguna mirada, y en la que el principal valor ya no sea el de los inmuebles, sino el de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Como se verá a lo largo de estas jornadas, la implicación de la vicepresidencia y la consellería que tú lideras en hacer de la vivienda un derecho y que este derecho tenga vertiente de género, perspectiva de género, va a quedar ampliamente plasmada. La celebración de estas jornadas coincide con un debate importante y necesario, con un debate institucional y social acerca de cómo hacer realidad el derecho a la vivienda y cómo hacer realidad el derecho a la vivienda a través de una ley. Una de las personas más implicadas en el empuje de una ley por el derecho a la vivienda es Yone Belarra, que además de estar dando, ¿no?, este impulso y esta defensa por el derecho a la vivienda, es la secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muchísimas gracias, Yone, por tu participación y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Adoración. La verdad es que me gustaría muchísimo poder estar presencialmente en estas jornadas. Tengo muchísimas ganas de conocer en primera persona el enorme trabajo que estáis haciendo desde la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat. Me consta que sois un ejemplo, precisamente en ese debate que estamos teniendo ahora de enorme profundidad sobre elaborar una ley estatal de derecho a la vivienda. Sin duda, si hay un referente en el conjunto del Estado, es la Generalitat Valenciana y el trabajo que estáis haciendo. Así que quería saludaros calurosamente, aunque sea de manera virtual, agradeceros muchísimo el trabajo que estáis haciendo y muy especialmente la organización de estas jornadas tan cerquita ya del 8 de marzo, porque precisamente estas jornadas yo creo que nos dan un espacio de reflexión, de pensar juntas, que es muy importante en un tiempo en el que la polarización política y social es tal que muchas veces no tenemos la capacidad o el tiempo o la suficiente calma para poder reflexionar sobre lo realmente importante, ¿no?, sobre cómo vamos a elaborar políticas públicas que tengan un enfoque de género y muy especialmente todas las políticas públicas que tienen que ver con la vivienda,
vivienda, que es uno de los derechos y, por desgracia, uno de los retos que tiene pendiente nuestro país, también en cada una de las comunidades autónomas y, por supuesto, en la Generalitat. Creo que son conocidos, pero no quería dejar de recordar en esta intervención marco inicial que las mujeres en nuestro país, no en otros países, en nuestro país, tienen una serie de dificultades muy acuciantes y que nos muestran claramente los datos, ¿no? Las mujeres en España tenemos un 21% de brecha retributiva, más de un 21% de brecha retributiva todavía. Las mujeres asumimos una carga de cuidados tanto de los niños y las niñas más pequeños como de las personas mayores que es todavía enorme. Los cuidados recaen en una gran parte sobre los hombros de las mujeres y en el ámbito privado, como explicaba espectacularmente bien el vicepresidente en su intervención inicial, que me ha gustado muchísimo. Precisamente los cuidados recaen más en las mujeres y se ve muy claramente en datos ciertos, ¿no? Las mujeres tomamos más del 80% de las excedencias para el cuidado de niños y niñas en nuestro país. Eso significa que los cuidados siguen estando en el ámbito privado y que los cargamos sobre todo las mujeres. Pero es que además, cuando miramos los datos de pobreza o los datos de desigualdad, volvemos a ver cómo las mujeres están en peor situación de media que los hombres, ¿no? Si miramos la tasa AROPE se ve con total claridad. ¿Esto qué significa? Pues que las mujeres en España habitamos un sistema económico y social que nos lo pone más difícil, un sistema que es desigual e injusto y que genera una brecha de género brutal, muy honda todavía, que tenemos que combatir a través de políticas públicas, ¿no? Esto, en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, yo creo que se puede resumir en que, por un lado, esa brecha de género profundiza y dificulta el acceso al derecho a la vivienda para las mujeres. Si las mujeres tenemos peores salarios, peores pensiones, tenemos más dificultad, por ejemplo, para cuidar, o tenemos que estar más obligadas a cuidar y permanecer más tiempo en el hogar, ese derecho a la vivienda se ve dificultado. Pero es que además el hecho de que no tengamos políticas públicas en España que garanticen el derecho a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía profundiza aún más esa brecha de género. Con lo cual, estos dos elementos, como nos dicen las feministas, las expertas, las teóricas del feminismo interseccional, estos dos elementos se retroalimentan y se lo ponen aún más difícil a las mujeres. Esto creo que es lo que tiene que estar en el centro y lo que nos tiene que preocupar cuando elaboramos la legislación estatal en materia del derecho a la vivienda, ¿no? Esta ley que ahora mismo se está negociando, que desde nuestro punto de vista y con total claridad tiene que cumplir, como no podía ser de otra manera, el acuerdo del Gobierno de coalición que dio lugar al Gobierno actual. Pero esa ley tiene que tener clarísimamente un enfoque de género muy claro que atienda a todos estos elementos y que los ponga en el centro. ¿En qué estamos pensando? Bueno, pues en que, sin lugar a dudas, los precios del alquiler, tiene que haber de una vez por todas en esa ley una regulación de los precios de alquiler, como nos hemos comprometido en numerosas ocasiones los socios de gobierno, para que los alquileres bajen. Estoy pensando en esto, por ejemplo, en todas aquellas familias monoparentales, que más bien deberían llamarse monomarentales, porque la mayoría están encabezadas por mujeres, que tienen mucho más difícil acceder a la vivienda y que son el colectivo de población que más está en riesgo de pobreza, porque precisamente dedican una parte enorme, muy grande de sus ingresos a poder pagar esa vivienda. Esa situación es crítica en el caso de las familias monomarentales, que es una de las variables de riesgo de pobreza más importantes en nuestro país. Creo que ese tipo de problemáticas, de retos, tienen que estar en el centro cuando pensemos la legislación de vivienda para atender de verdad los problemas de la gente, porque al final lo que está en juego cuando pensamos la ley de vivienda y cuando vosotros hacéis política pública en materia de vivienda en la Generalitat, lo que está en juego es el modelo de sociedad que estamos construyendo. ¿A quién defendemos con estas políticas públicas? Tenemos políticas públicas de vivienda que, como muy bien explicaba el vicepresidente, ponen en el centro a la gente, que desde nuestro punto de vista tienen que ser políticas de vivienda y de urbanismo que sean feministas para construir ciudades y viviendas más habitables para las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad. Pero es que además este modelo se contrapone a otro modelo, que es el de proteger los privilegios de unos pocos, de aquellos que han hecho negocio con el derecho
derecho a la vivienda, con las viviendas como un bien de mercado y no como un derecho humano, que es lo que es, y por eso lo que tenemos que hacer en esta ley de vivienda que estamos ahora negociando es asegurar que se protege adecuadamente a la gente, que es quien tiene que estar en el centro de estas políticas públicas. ¿En qué creo que tenemos que apoyarnos? Y no quería dejar de decir esto en mi intervención. Si hay algo que nos han enseñado las mujeres en este país es a pelear por el derecho a la vivienda. El Movimiento Popular de Defensa del Derecho a la Vivienda, las plataformas de afectados por la hipoteca, los sindicatos de inquilinos e inquilinas, en estos movimientos el papel de las mujeres ha sido preponderante. Creo que no le extraña a nadie porque tendréis las imágenes en la cabeza que fueron muchas mujeres, muchas de ellas mujeres migrantes, las que pusieron el cuerpo para parar los desahucios y quienes lideraron e impulsaron el derecho a la vivienda y las plataformas de afectados por la hipoteca durante la crisis de la década anterior. Esa imagen que yo tengo muy grabada en mi cabeza con las mujeres al frente de esta pelea por el derecho a la vivienda, creo que tiene que ser reconocida, creo que tiene que inspirar sin lugar a dudas la elaboración de la legislación que estamos poniendo en marcha, y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es inspirarnos en esa movilización, ese camino que nos ha marcado el movimiento del derecho a la vivienda. Pero también creo, como decía el vicepresidente, que el movimiento feminista es muy inspirador para pensar en las políticas de urbanismo y en las políticas de vivienda, porque si alguien ha puesto en el centro que no es normal, como decía el vicepresidente, que las mujeres pasemos miedo de vuelta a casa porque las calles nos resultan inseguras, es el movimiento feminista. Antes esto, y yo lo recuerdo perfectamente porque cuando yo era adolescente esto estaba absolutamente normalizado, era normal que las mujeres pasaran miedo de vuelta a casa, y ahora, gracias al movimiento feminista, esto se ha dejado de normalizar, es objeto de política pública y tenemos la suerte pues, de tener, por ejemplo, un Ministerio de Igualdad en el Gobierno de España que por primera vez se toma muy en serio esto y que está empujando esa imprescindible ley de garantía de solo sí es sí, ¿no? De poner el consentimiento en el centro, y que asegura que las mujeres somos creídas, somos tenidas en cuenta y que las políticas públicas ponen todo eso en el centro. No me alargo mucho más, pero no quería dejar de decir esto, que las políticas públicas tienen que estar impulsadas y dinamizadas por la pelea de los movimientos populares, que ellos son los que tienen que marcar el camino, que son ellos quienes tienen que inspirar las políticas públicas, porque quienes tienen intereses económicos en la vivienda en España, en el sector inmobiliario, ya tienen los teléfonos de mucha gente que toma decisiones para levantar el teléfono, para hacer presiones públicas y privadas para que la legislación les beneficie, y que lo que tenemos que asegurar desde las fuerzas progresistas y desde los gobiernos progresistas es que estas legislaciones no se dejan influir por quien quiere proteger sus privilegios, sino por aquellas personas, sino que protege realmente a aquellas personas que más lo necesitan, sin lugar a dudas, como ha quedado de manifiesto en la intervención inicial del vicepresidente, a las mujeres y especialmente a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por organizar estas jornadas. Las vamos a seguir muy atentamente porque estoy segura que nos van a servir de mucho para este debate intenso que estamos teniendo ahora con la legislación estatal. Y ya sabéis que en esta Secretaría de Estado y en esta Vicepresidencia Segunda tenéis las puertas abiertas para trabajar juntas, para colaborar, para cumplir con la Agenda 2030 y para hacer de este país y de cada uno de sus territorios un país más justo y mejor para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ione. Un verdadero placer tenerte con nosotras y nos habría gustado tenerte aquí, pero bueno, sabes que en cuanto se pueda estarás invitada para más actos, y esperamos que para una presentación de una ley sobre el derecho a la vivienda que culme las expectativas de las luchas sociales que en cierta manera nos han traído hasta aquí. Bien, vamos a empezar ya sin solución de continuidad la primera mesa. La primera mesa trata de la temática que estamos abordando desde el punto de vista general, pero incidiendo en la cuestión del derecho. No me resisto a hacer una introducción en tanto en cuanto creo que es necesario tener la perspectiva de que la vivienda, ante todo, es ese derecho humano, condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales, pero que a pesar de esta realidad,
La situación en la que vivimos nos demuestra que las garantías para que la vivienda sea realmente un derecho que pueda ejercerse por todas las personas son muy limitadas. Y esto que se predica del conjunto de las personas titulares de este derecho tiene una especial afectación en el caso de las mujeres. Creo que es importante destacar en este sentido dos aspectos. El primer aspecto, bien conocido, que han subrayado tanto Ione como Rubén, el aspecto material. En este marco del capitalismo neoliberal, la vivienda se concibe como un bien de consumo o especulación y no como un derecho exigible. Y aquí tenemos esa pelea que relataba también Ione, por un lado fondos de inversión, bancos, grandes tenedores, por otro lado colectivos que defienden y que luchan por el derecho a la vivienda, muchas veces protagonizados por mujeres. En esta lucha de David contra Goliat, lo que encontramos en el plano del derecho, y tengo la suerte de que en esta mesa hay juristas de renombre con las que además, por ejemplo, con Vicky he tenido la suerte de trabajar, bien saben que los derechos sociales en realidad ya vienen lastrados por la ciencia jurídica ortodoxa, que los sitúa como derechos de tercera generación contingentes en la existencia o no de capacidad económica suficiente de los gobiernos de turno. Y este escenario clásico permea también, por supuesto, el derecho a la vivienda. Sin embargo, como comentaba antes Ione, la evolución ha sido notable, y no solamente por el reconocimiento de la vivienda en el ámbito internacional y porque cada vez hay más normas, resoluciones, regulaciones que evidencian la necesidad de hacer políticas de vivienda con perspectiva de género, que seguro que mis compañeras las enuncian en sus intervenciones, sino porque al final los derechos humanos son luchas. Son el producto de luchas colectivas y, desde luego, si algo ha marcado los últimos 10 años de nuestra historia en la movilización social, de nuestra historia en esta llegada a las instituciones de fuerza de progreso, ha sido los movimientos sociales y, en particular, la paz. No repito lo que ha dicho Ione, pero es fundamental saber de dónde venimos y a qué se deben los cambios en los gobiernos progresistas. Por tanto, estos son un poco los dos grandes temas que vamos a abordar en el conjunto de las jornadas de hoy. El hablar del derecho a la vivienda desde la perspectiva de género requiere referirse a dos grandes aspectos. Por un lado, la vivienda en su faceta de derecho, por otro lado, la vivienda en su faceta de realidad arquitectónica, y ambos están permeados por la estructura patriarcal de la sociedad. Tanto las políticas públicas sobre la vivienda como el diseño del espacio se han concebido en función de un modelo de familia, de relaciones sociales, de división del trabajo, de jerarquización de las tareas, concebidos y diseñados bajo la batuta del patriarcado capitalista. Y hay que decirlo con todas las letras, porque esto pasa en general con el derecho. Yo he tenido la suerte de dar la asignatura de feminismo jurídico y poder hablar del androcentrismo que permea el conjunto del derecho y de cómo en realidad la norma jurídica se ha hecho por un varón, como decía antes el vicepresidente, un hombre de cierta clase, raza, religión, que marca y que consigue un determinado ordenamiento jurídico, que además, bajo la apariencia de neutralidad, ha venido reforzando las estructuras patriarcales. Aunque es indudable, como ya decía, que el derecho a la vivienda y esta necesidad de que el derecho a la vivienda tenga perspectiva de género lo encontramos ya en numerosas normativas, la realidad tozuda nos sigue evidenciando que hay un conjunto de factores que evitan que la mujer tenga un acceso igual a la vivienda. Ese conjunto de factores responden a la discriminación y la segregación en los mercados de trabajo, toda la cuestión de la precariedad laboral, inseguridad, bajos salarios, el desigual acceso a las prestaciones, en fin, la feminización de la pobreza y la ausencia de políticas públicas decididas para corregir estos factores. Además, en las mujeres se concitan diversos ejes de vulnerabilidad que se cruzan y las sitúan en especial situación de necesidad, hogares monoparentales, violencia de género, mujeres mayores. Es importante señalar que de cara al 8 de marzo se han publicado datos que cada año nos golpean sobre brecha salarial. Por ejemplo, en España la brecha salarial sigue siendo del 22% en términos anuales, con el impacto que esto produce en el adecuado disfrute de las mujeres a los derechos, y en particular a los derechos sociales. Esto se conjuga, además, con la evolución de la tasa de sobreesfuerzo económico que supone la vivienda y, por eso, la necesidad imperiosa y urgente de regular los precios de los alquileres.
Queda claro, pues, que todavía es necesario unas políticas efectivas que garanticen no solamente el derecho a la vivienda, sino la perspectiva de género. Y no puedo resistirme a poner algunos de los ejemplos de las políticas que estamos diseñando desde aquí, con mis compañeras directoras generales en materia de emergencia o en materia de vivienda o en materia de rehabilitación, en las cuales estamos permeando la perspectiva de género. Por ejemplo, ampliar el parque público de vivienda es condicio sine qua non para que haya vivienda disponibles para las personas con necesidad. Pero si en los criterios de baremación, además, señalamos que las mujeres en determinadas situaciones reciben una especial puntuación, estamos consiguiendo mejorar el acceso de esas mujeres y que la exclusión residencial deje de tener rostro de mujer. Otras políticas que comentarán mis compañeras a lo largo de las jornadas pasan, por ejemplo, por fomentar nuevas formas de tenencia, como las cooperativas, o hacer proyectos específicos como los proyectos de atención residencial a víctimas de violencia de género. Además, como señalaba al principio el vicepresidente, esta es la segunda temática de las jornadas que tenemos hoy, la vivienda como tal, la vivienda como lugar donde se vive, debe también desarrollarse con perspectiva de género. La vivienda no es, por tanto, un contenedor funcional al reparto de roles y a la productividad, no debe ser, sí lo es, sino que debe convertirse en otra cosa, un espacio de transformación. Y no solamente en lo relativo al espacio doméstico, también en el concepto de ciudad, de lo público. Hay que pensar en una arquitectura de los cuidados, y de esto hablarán mis compañeras esta tarde, espacios amables, habitables, con servicios públicos que cuiden y que permitan los cuidados. La vivienda, y acabo y doy paso a este magnífico panel de mujeres expertas en materia de vivienda. La vivienda es un derecho fundamental y un elemento necesario para el disfrute de otros derechos vinculados a la dignidad humana. Y por ese motivo es muy relevante que la vivienda ha sido objeto histórico de luchas protagonizadas con mujeres, con rostro de mujer. A estas luchas les debemos el estar aquí. A estas luchas les debemos el avance en los derechos y, en buena medida, la llegada de gobiernos de progreso. Y esos son los cimientos, los anclajes, los vínculos a los que debemos unirnos cuando implementamos políticas públicas.